Señores, al parecer Donald Trump ha decidido sin querer arruinar su campaña en último momento. ¿Se imaginan el rally de Trump tan escandaloso que hasta sus propios aliados se ven obligados a reaccionar y tratar de salvar el día? Pues bueno, fue justamente esto lo que ocurrió hace unos días en el Madison Square Garden. Y vaya pues que esto desató un verdadero caos político. Hoy quiero que analicemos, veamos a fondo qué fue lo que pasó en este evento de Trump, cómo las palabras de un comediante terminaron desencadenando una serie de reacciones intensas dentro de la comunidad latina y cómo todo esto podría afectar las elecciones. Así que los invito a que se queden hasta el final del video porque les traigo lujos y detalles. Pues muy bien amigos, este pasado domingo Donald Trump organizó este evento enorme en el Madison Square Garden en Nueva York, donde reunió a sus seguidores, para lo que pues se suponía que sería una celebración y un momento de unidad para su campaña. Sin embargo, en vez de unir, el evento terminó dividiendo y generando un gran rechazo, especialmente entre la comunidad latina y específicamente entre los puertorriqueños. Ahora, ¿por qué? Pues bueno, resulta que uno de los invitados, que es el comediante Tony Hinchcliffe, hizo uno de los comentarios más ofensivos de esta última década. Durante su intervención, tuvo la gran idea de decir que Puerto Rico es una isla flotante de basura, tal y como lo escuchan. O sea, imaginen la reacción de millones de puertorriqueños, de latinos, al escuchar estas palabras. A lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. We're getting there. Now, again, normally I don't follow the national anthem, everybody. Especialmente en un contexto que es tan sensible, ¿no? Y a tan solo unos días de las elecciones. Pues bueno, en cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Figuras como Bad Bunny, como Ricky Martin, como Jennifer López, no tardaron en responder. Bad Bunny compartió un video de Kamala Harris, la vicepresidenta, hablando positivamente de Puerto Rico y apoyando a la isla. Si no me equivoco, este mensaje creo que llegó a más de 45 millones de seguidores del cantante en su red social Instagram. Por otro lado, Ricky Martin también compartió el comentario ofensivo con sus seguidores, ¿no? Haciendo que el mensaje de indignación se extendiera mucho más. Bueno, pues no solo se trata de famosos, es que esta indignación tocó a millones de personas. Vimos comentarios de puertorriqueños que aseguraron que esta ofensa había sido como que la gota que derramó el vaso, y que de repente ahora van a cambiar su voto en respuesta a estas declaraciones. Ahora, no solo fueron los votantes los que reaccionaron, ¿no? En el ámbito político, varios republicanos comenzaron a mostrar señales de pánico. Uno de ellos es Rick Scott, quien está en una reñida elección en Florida, una región con una enorme población puertorriqueña. Rápidamente se pronunció en contra de las palabras de este comediante, ¿no? Dijo que no representaban los valores del Partido Republicano, y trató pues de desmarcarse de toda esta controversia. Lo mismo sucedió con María Salazar, congresista de Florida, quien tuiteó lo siguiente: disgustada por el comentario racista de este comediante, llamando a Puerto Rico una isla flotante de basura. Este tipo de retórica no representa los valores del Partido Republicano. Pero a ver amigos, seamos sinceros. Para muchos, estos intentos de alejarse de la retórica de Trump y de su círculo no son suficientes. Tal cual como apuntó un analista político que es muy conocido, afirmó que es muy difícil desligarse de alguien a quien apoyas abiertamente y con quien al mismo tiempo compartes escenario. Entonces, ¿qué significa esto para las elecciones? A ver, por un momento pensemos en esto. En Florida viven más de 1 millón de puertorriqueños. En Pensilvania casi medio millón. Son estados decisivos, o sea que cada voto cuenta. Y una comunidad que se siente atacada,
podría cambiar el rumbo de las elecciones. Así que creo que no es de sorprenderse ver a estos candidatos republicanos tratando de apagar el incendio, ¿no? Yo creo que más bien la pregunta sería, ¿será suficiente? Mientras Donald Trump y su círculo seguían en Nueva York, pues Kamala Harris estaba en Filadelfia. Estaba lanzando un mensaje completamente diferente. La vicepresidenta aprovechó el momento para reforzar su compromiso con la comunidad puertorriqueña y detalló un plan para apoyar la economía y reconstruir la infraestructura enérgica de esta isla. Dijo que Puerto Rico merece un presidente que invierta en su gente, que vea su potencial. Y pues de este modo, en una sola intervención, Kamala Harris puso en claro su visión inclusiva, contrastando fuertemente con el tono del rally de Trump. You know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Puerto Rico is home to some of the most talented, innovative, and ambitious people in our nation. And Puerto Ricans deserve a president who sees and invests in that strength. I will never forget what Donald Trump did and what he did not do when Puerto Rico needed a caring and a competent leader. He abandoned the island, tried to block aid after back-to-back devastating hurricanes, and offered nothing more than paper towels and insults. And now Donald Trump promises to be even more extreme, talking about using the military against his political enemies and being a dictator on day one. Puerto Ricans deserve better. As president, I will always fight for you and your families, and together we can turn the page and chart a new and a joyful way forward. Incluso se dio el tiempo de visitar un restaurante puertorriqueño en Filadelfia, un gesto que pues, fue muy bien recibido, ¿no? Además anunció la creación de un grupo de oportunidades para Puerto Rico, que trabajaría directamente con su administración para mejorar las condiciones de la isla. Mis amigos, es este el tipo de acercamiento personal, ¿no? Este acercamiento inclusivo, que es lo que contrasta con la retórica incendiaria que hemos visto en los eventos de Trump, y pues actualmente con este último muchos puertorriqueños lo notaron. Pero bueno, las controversias no se detuvieron ahí. Prácticamente la noche apenas estaba comenzando, ¿no? Otra de las frases que causó mucho revuelo fue un anuncio financiado por él, este famoso Super PAC de Elon Musk, ¿no? Prácticamente de marketing. En este anuncio, que estaba dirigido pues específicamente contra Kamala Harris, usaba lenguaje vulgar para referirse a ella, algo que en ese momento pues indignó a muchas personas, especialmente a las mujeres. Aquí entra otro factor crucial, las mujeres. Recordemos el escándalo de Trump con el Access Hollywood Tape, donde se hablaba de una manera denigrante sobre las mujeres. Entonces, es ese mismo tipo de lenguaje que volvió a resurgir en la mente de muchas mujeres, especialmente de jóvenes, que quizás escuchaban sobre esos comentarios de Trump por primera vez. Entonces, esto ha llevado a una movilización de mujeres en redes sociales. Han comenzado a compartir clips de Trump y sus comentarios, expresando su rechazo, animando a sus conocidos a votar. Prácticamente resurgió otra vez el pasado de Trump con las mujeres. Ahora hablemos de números. Según el último sondeo del ABC y de Ipsos, Kamala Harris lleva una ligera ventaja sobre Trump, exactamente como 51% contra 47%. Yo sé que esto puede parecer poco, pero en una elección tan cerrada es una diferencia significativa. Además, Kamala Harris ha incrementado su popularidad entre los votantes afroamericanos, con un 85% de apoyo entre los hombres afroamericanos, 14 puntos por encima del apoyo que recibió Biden en el 2020. Lógicamente, esto no es todo. Los primeros datos de voto anticipado ya muestran una fuerte preferencia por Harris, especialmente entre los votantes que ya emitieron su voto. Entonces, estos datos pueden ser determinantes en los estados donde el margen es mínimo. Con estos números en mente, parece que la estrategia de Donald Trump y su evento en Nueva York podrían tener consecuencias muy graves en estas elecciones.
Ya han salido muchos expertos mencionando que la brecha del género y de la movilización de latinos es algo que va a inclinar la balanza a favor de Harris. Y bueno, pues creo que es interesante ver cómo hasta una declaración en un evento como el que vimos puede cambiar la percepción de millones de personas. Prácticamente lo que vimos que comenzó como un rally para reforzar el mensaje de Trump terminó siendo una fuente de polémicas y de reacciones inesperadas. Declaraciones racistas, misóginas, han encendido a las comunidades latinas y femeninas. Y bueno, se está viendo una gran movilización de personas que actualmente se sienten indignadas y pues quieren expresar su rechazo en las urnas. Yo creo que esto nos recuerda, ¿no?, que cada palabra cuenta y en política las consecuencias son muy reales. Muy bien, mis amigos, vamos a pasar al siguiente tema, que también tengo una noticia muy interesante para ustedes. Y es que Donald Trump ha pedido que Jack Smith sea expulsado del país. Imagínense esto. Este jueves pasado, Donald Trump dio pues una entrevista en un programa de radio llamado The Cats and Cosby Show. Pues bueno, en este programa, él no se anduvo con rodeos. Dijo que si él ganaba las elecciones, lo primero que haría sería despedir a Jack Smith, ¿no?, el fiscal especial que lo investiga. Pero bueno, esto no se quedó solo en eso, fue mucho más lejos, y dijo que Smith debería de ser expulsado del país, junto con un grupo de personas que pues en ese momento él no nombró explícitamente, pero que según él comparten el mismo problema mental que el fiscal, supuestamente. Ahora bien, aquí viene una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que él supuestamente considera como mentalmente desequilibradas? Aunque Donald Trump no dijo nombres, yo creo que si nos basamos en sus declaraciones anteriores, todo esto puede apuntar a que se refiere a cualquiera que lo critique, ya sea en los medios, en la política o simplemente en redes sociales. O sea, esto va mucho más allá de la política, ¿no? Estamos hablando de comentarios incendiarios, que dejan ver mucho de cómo es que piensa Trump sobre sus opositores. Ahora bien, esto podría sonar como el típico comentario polémico de Trump, pero aquí es donde muchos analistas y expertos han comenzado a preocuparse. En su segundo mandato, Donald Trump podría tener el poder para intentar cumplir estas palabras. O sea, esto ya plantea una pregunta muy incómoda. ¿Qué tan serias debemos tomar estas declaraciones? Lo que sabemos, que fue lo que dijo Trump, es que esto implica, al menos desde el punto de vista legal, algo bastante complejo. Una declaración como esta tiene serias implicaciones constitucionales. Ahora, ¿por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos, en particular, pues, de la enmienda número 14, establece claramente que una persona nacida en el suelo estadounidense tiene derecho a ciudadanía y no se le puede revocar a menos que lo decida voluntariamente. Entonces, esto aplica incluso para alguien tan controversial como lo es el fiscal especial Jack Smith. Y ojo que esto no es teoría, ¿no? O sea, la Corte Suprema ya ha tomado decisiones en el pasado, o sea, existe pues como que un registro de esto. Ha tomado decisiones que protegen a los ciudadanos nacidos en el país. De este modo se reafirma que su ciudadanía es inquebrantable. Entonces, que Trump sugiera que puede echar a alguien que lo investigue, como lo es Jack Smith, yo creo que ya es una amenaza, una que va en contra de la Constitución. Aunque yo sé que muchos podrían pensar que, pues bueno, esta es otra declaración impulsiva de Trump. Algunos expertos creen que él sabe muy bien lo que dice y muy bien lo que implica. La pregunta aquí es si realmente él entiende la gravedad de estas palabras y lo que esto puede significar para la democracia estadounidense. Ahora hablemos de algo que es clave en este tema. ¿Cómo es que interpretan los seguidores de Trump estas declaraciones? De acuerdo con el comentarista del video original, pues, sobre esta entrevista donde él lo dice, hay una gran posibilidad de que muchos de los seguidores de Trump crean que estas amenazas son perfectamente realizables, que son legales. O sea, la gente de Trump, sus seguidores, creen que lo que él dice es cierto y que sí puede ser. No todos conocen los detalles de la Constitución y de sus limitaciones. Esto es una realidad dentro de la educación estadounidense. Entonces, cuando Trump dice que va a echar a Jack Smith
Algunos piensan, sí, pues, ¿por qué no puede hacerlo? Entonces, aquí el peligro radica en la percepción. Si Donald Trump es visto como alguien que puede hacer lo que quisiera, si está en el poder, sus seguidores podrían animarlo a ir incluso mucho más allá. Este tipo de declaraciones no solo muestra la disposición de Trump por usar el poder del gobierno a su favor, sino que también está poniendo a prueba hasta dónde pueden llegar sus seguidores. La cuestión es que en un segundo mandato, Donald Trump podría tener el poder para implementar acciones muy, pero muy radicales, al menos más de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? ¿Quién podría ponerle un alto? Eso es bastante complejo. Ahora vamos por una parte muy seria. Si Donald Trump realmente ganara un segundo mandato, ya muchos creen que podríamos ver una transformación en la estructura del poder. Donald Trump ya ha dado señales de que en un posible segundo mandato, él se rodearía de personas leales a él, fielmente, ciegamente, que estarían dispuestas a hacer lo que él les ordene sin cuestionar. O sea, esto incluye no solo a sus asesores, sino que también a altos cargos en el Departamento de Justicia y hasta en el ejército. Yo creo que para muchos ya esto suena como un escenario alarmante, ¿no? O sea, estamos hablando de un poder concentrado sin precedentes, donde la Constitución, donde los límites del gobierno podrían dejar de tener un efecto práctico. De hecho, pues, este tipo de lealtad incondicional con situaciones históricas en regímenes autoritarios es real, mis amigos. Yo creo que aquí es donde puede surgir mucha preocupación. O sea, ¿qué pasa si los poderes del gobierno quedan concentrados en la mano de alguien que no respeta las reglas? O sea, parece cada vez más claro que la Constitución, aunque es una protección para los ciudadanos, podría no ser lo suficiente si el propio gobierno decide ignorarlo. Pues bueno, mis amigos, en conclusión, las declaraciones de Donald Trump sobre expulsar a Jack Smith, como pueden ver, va mucho más allá de una simple amenaza. Yo creo que este es el mejor ejemplo de lo que podríamos esperar si es que Donald Trump volviera a ser presidente. Estamos hablando de un líder que está dispuesto a desafiar los límites legales, los límites constitucionales, todo con la finalidad de silenciar a sus opositores y ejercer el control absoluto. Yo creo que lo que es más preocupante, ¿no?, es la posibilidad de que sus seguidores y algunos funcionarios dentro del gobierno pues les toque respaldarlo en este camino y de este modo nadie lo detenga. Pues bueno, mis amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis profundo de lo que implica estos comentarios de Donald Trump. Pero ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿creen que este tipo de declaraciones son tan solo palabras o estamos viendo una señal bastante clara de lo que Trump planea para un posible segundo mandato? ¿Qué harían ustedes si un líder empieza a tomar decisiones tan extremas? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, pues recuerda que si te ha parecido interesante este análisis, te invito a que le des un me gusta, que te suscribas al canal, comparte este video, para que de este modo más personas puedan estar al tanto de este tipo de temas, ¿no?, que yo creo que son tan relevantes para todos nosotros en estos días tan críticos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.